Hey, ¿qué más muchachos? ¿Cómo están todos ustedes, parceros? Muchas bendiciones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar una vez más, creo que ya por 70ª vez, de si el diezmo, las ofrendas, las primicias, los pactos, todo ese tipo de cosas que en otro tiempo nos enseñaron, si son o no son bíblicos, ¿sí? Y son o no son para estos tiempos. Primeramente quisiera responder a cada una de las personas que comentaron, ¿listo? Entonces, no voy a hablar de nombres porque no quiero eh, eh, crear contraposiciones, ¿sí? Bueno, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, la primera persona que respondió fue, esto fue lo que yo escribí como tal. Aquellos que aún piden el diezmo son estafadores y no quieren trabajar. En el Nuevo Testamento, perdón, estoy un poco maluco. En el Nuevo Testamento ninguno de los discípulos de Jesús diezmó, solo ofrendaron, ¿ok? No hay capítulos ni versículos en el Nuevo Testamento donde se diga como tal textualmente que los discípulos de Jesús ofrendaron. No los hay, ¿sí? Hay una parte precisamente que está en segunda de Corintios 9:7. El mismo Pablo les estaba exhortando a las personas, vean, de como cada quien ha propuesto en su corazón, no por tristeza, ¿sí? Ni por necesidad, sino porque Dios ama al que da con alegría. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a desglosar lo que dice este versículo. Dice, no por tristeza, no porque, ay, es que a la iglesia le va a faltar, y es que si yo no doy el diezmo, esto y lo otro, ay, es que pobrecito el pastor o la congregación se van a quedar sin cómo poder predicarle a los demás. ¿Ok? Listo. Entonces, eso dice que no hay que hacerlo de esa manera. Por otro lado, llega y dice, ni por necesidad. No hagamos el que va a ofrender, el que va a diezmar, el que va a dar lo que quiera que sea que dé. Nunca espere recibir algo a cambio. Es decir, cuando yo digo, no, Dios mío, yo te voy a dar esto porque si yo te doy esto, tu palabra dice que tú me vas a bendecir con estos versículos. También está mal. Ya hay el corazón, el concepto del versículo o el capítulo se daña, ¿sí? Entonces acá el Pablo nos está diciendo que dé como cada quien ha propuesto en su corazón, ¿sí? Lo que sinceramente le ha dicho, Dios mío, yo te voy a dar esto, no porque tú me vas a dar o me vas a devolver, sino lo hago por amor y por agradecimiento, ¿sí? En el principio, si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento se dice que los discípulos ofrendaron, incluso algunos daban todo lo que tenían, ¿sí me entiende? O sea, quiere decir que esto es más que un diezmo, ¿sí? Lo dieron todo. ¿Pero por qué? Porque en esos tiempos era obvio que la iglesia se tenía que extender, ¿sí? Recordemos que en estos tiempos la iglesia era muy perseguida, ¿sí? Y entonces se necesitaba difundir la buena nueva de salvación. La primera persona entonces que respondió dijo, así es, hermano. Bueno, pues listo. Luego otro chico dijo, son parásitos vividores de la fe. Mi hermano, puede parecer un poco fuerte, pero en el fondo sí lo son porque ahora todos se están dedicando. Es que no, yo pastoreo, yo hablo de Dios, entonces el obrero es digno de su salario. Ok, creo que eso está un poco más les enfoque, ¿listo? Ya seguimos analizando todo el contexto. Dice otra persona, sobre todo cuando es fácil conseguir un trabajo a las 7 a.m., 5 p.m., llegar a la casa a 7 p.m., terminar de cenar, cocinar, preparar cosas al día, para el día siguiente a las 10 p.m. estudiar, no leer nada más que la palabra de Dios, 30 minutos, una hora, luego tratar de dormir la cantidad mínima para cuidar ese espíritu de lunes a viernes e incluso a veces y tratar de hacer deporte dentro de las 11 y 12 p.m. para cuidar tu salud. Es simple, yo tampoco entiendo el camino para vivir del diezmo. Ay, perdón, está un poco lento el celular, pero lo que está queriendo decir como esta persona como tal es, hey hermano, esta persona está dedicada todo el tiempo al ministerio. Ok, sí, pero entonces si estamos dedicados todo el tiempo al ministerio, ¿no les parece que muchas veces nosotros como personas tenemos dones, talentos y muchas cosas que ofrecer a la sociedad, ¿sí? Como para enfocarnos literalmente entonces es que yo predico y Dios me paga de ahí. Mi hermano, yo hasta donde sé, Pablo nunca, nunca en la Biblia pidió diezmos. Él sí decía que muchas veces aceptaba las ofrendas de las personas que le brindaban su apoyo, pero no, él nunca habló de diezmos. Entonces muchas personas llegan y dicen, es que debemos diezmar porque si no entonces la iglesia se va a acabar.
Mi hermano, la iglesia te pertenece a ti o le pertenece a Dios, ¿sí? Recordemos que los primeros mártires del evangelio predicaban hasta en cárceles. La mayor parte del ministerio de Pablo fue en cárcel, ¿sí? Antes de que llegase a Jerusalén. Como para que hoy digamos, no, es que si no diezman dentro de la iglesia se va a acabar la iglesia. La iglesia no se va a acabar. Todo lo contrario, muchachos. Si no se puede predicar dentro de 4 paredes, lo hacemos en las calles. ¿Qué hacía Jesús? ¿Acaso no iba a los montes y predicaba en esos lugares? Entonces estoy muy en contraposición con aquellas personas que realmente piensan que el diezmo es para estos tiempos. ¿Por qué? Porque hemos convertido de muchos pastores en parásitos, como lo decía aquel sujeto. Suena un poco fuerte, suena un poco asco, pero es la verdad. Recordemos una cosa, el diezmo en el Antiguo Testamento era el 23% y se utilizaba para 3 cosas en general, ¿cierto? Una era manutención del templo, ¿sí? Y no hay nada malo en ver un templo modesto, ¿sí? Con sus luces, con su batería, con sus instrumentos musicales. Pero a día de hoy, muchas iglesias, grandes iglesias, entonces llegan y hablan del diezmo y todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para colocar las luces estroboscópicas, para el nuevo equipo de sonido del pastor, porque la hija del pastor se quiere viajar a Disney World. Entonces, sí se dan cuenta como muchas veces hay personas que no tienen ni siquiera para pagar los servicios en la casa y van y no, tienen que dar el diezmo porque si entonces doy el diezmo voy a ser maldecido. Eso es una gran mentira, muchachos. Vean, chicos, muchas personas alrededor llegan y dicen, se basan en el libro de Malaquías. Quiero hacer un paréntesis un momento. Malaquías 3:10, si no me equivoco, esperen, lo busco, en el cual dice que malditos sois toda la nación con maldición porque me habéis robado. Bueno, estoy parafraseando, pero ya voy al capítulo exactamente. Dice Malaquías 3:6. Presten atención, mucha atención a lo que voy a decir, porque a veces nos falta comprensión de lectura. ¿Listo? Esta es la manipulación que utilizan muchos pastores y mercaderos y apostolobos de la fe. Dicen, porque yo Jehová no cambio. Eso es cierto, Dios no cambia. Por esto, hijos de Jacob, ahí para todo el contexto, porque está hablando de la descendencia y los hijos de Jacob. Nosotros, los que no somos del linaje judío como tal, somos los llamados gentiles, ¿cierto? Entonces dice después, por esto no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, apartándose de mis leyes. Si se dan cuenta, están hablando de la ley mosáica o la ley que Dios le había dado a Moisés, ¿ok? Luego dice, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Luego dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Luego dice en este capítulo que muchos manipulan esta parte. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Se refería a su pueblo, a la nación, a su pueblo escogido. No se refería a todos en general, ¿ok? Luego más adelante dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas sobre vosotros hasta que se derrame bendición, hasta que sobre y abunde. Muchos llegan y dicen, ok, ahí está la clave, yo tengo que probar a Dios. Muchachos, ¿ustedes se creen tan dignos, tan, mejor dicho, tan iluminados de estar probando al Dios de los ejércitos? El mismo Juan el Bautista decía, no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de él, ¿sí? Como para que ahora nosotros digamos, es que debemos probar a Dios. ¿Ustedes saben en qué deben realmente probar a Dios? ¿En qué realmente? En obedecerlo a Él. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? El diezmo, la ofrenda o todo este tipo de cosas, si lo quieren hacer, no estoy en contraposición de que una persona lo haga siempre y su corazón esté en rectitud delante de Dios, ¿sí? Siempre y cuando no espere recibir algo a cambio de Él, ¿sí? Por otro lado, quiero seguir, muchachos, en los comentarios que estaban haciendo las otras personas alrededor. Vamos a seguir, ¿listo? Entonces estaba hablando de que el diezmo se utilizaba para 3 cosas en particular, y era no el 10%, sino el 23%. O sea, es que si tú ganas $100, hablando en un término de una moneda que se utiliza en todo el mundo, ¿yo debería dar $10? ¿O si gano $1,000, debo dar $100? No. ¿Saben por qué? Porque
Aún así, si estuvieras dando esa décima parte, seguirías robando a Dios porque deberías dar el 23%. ¿Para qué se utilizaba? Uno, manutención del templo. Dos, se utilizaba para sacerdotes y levitas, ¿ok? Porque ellos vivían dentro del templo todo el tiempo, casi todo el tiempo sirviendo, ¿sí? Ahora las personas no lo hacen, incluso el pastor, el ujier y todos se van para su casa, pues para seguir sus vidas, ¿cierto? Y también la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, muchachos, el mismo Pablo predicaba muchas veces y decía, vean, yo soy feliz con lo que tengo, he tenido mucho y no he tenido nada, pero ya nada me quita el gozo que tengo en Dios, ¿sí? Nada me importa porque Él es quien me da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, estoy parafraseando, pero literalmente no decía así, sino decía, sé vivir en lo poco y en lo mucho. Y al final he aprendido a entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Eso es lo que quería decir Pablo como tal, ¿sí? Él en muchas veces naufragó, en muchas cosas, en muchas veces lo apedrearon, lo sacaron de muchos lugares, ¿sí? Muchas personas dicen, es que nosotros debemos, si somos hijos de Dios, debemos vivir en prosperidad. Y están hablando de una prosperidad física. O sea que vamos a decir que Pablo no era próspero porque se la pasaba en las cárceles y muchas veces no tenía ni con qué pagarse sus zapatos. Aparte de todo, Pablo era constructor de carpas, ¿sí? Y por ese hecho él sí cobraba. O sea que sí trabajaba, ¿sí se dan cuenta? Entonces, no hay nada de malo en que realmente las personas quieran ofrendar o si quieren diezmar. Que no sea en estos tiempos bíblicos, no lo creo. Voy a seguir, ¿listo? Pero quiero que todos realmente, independientemente, hayan o no las mismas opiniones, quiero que todo se haga con sabiduría, con respeto y con amor, ¿sí? Sabiendo que todos queremos llegar a la misma unidad en el mismo espíritu, ¿listo? Entonces, sigo. Decía otra persona, en ese caso Dios nunca ha necesitado de nadie. Obvio, mi hermano, Dios no necesita de nadie. Todo lo contrario, nosotros necesitamos de Él, ¿sí? Dios, con diezmos, sin diezmos, con ofrendas o sin ofrendas, sigue siendo Dios. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿cómo empezó la iglesia primitiva? ¿No dice que ofrendaban? Ah, no, entonces tenemos que ayudar a que la iglesia no se acabe porque tenemos que diezmar. ¿Para qué? ¿Para la luz estroboscópica? ¿Para seguir con shows? ¿Para seguir trayendo títeres y colocando, mejor dicho, unos lugares exorbitantes? ¿Y las personas pobres qué? ¿No necesitan? Ahora me van a decir, ay, es que así actuaba Judas, ¿sí? Porque Judas decía que esto lo podíamos dar para los pobres. No, muchachos, están equivocados, chicos. Lo siento en el alma. La Biblia dice que la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. ¿Quieren ver de dónde viene la verdadera prosperidad? Voy a decirles a continuación. Presten atención, cojan sus Biblias y lean Josué 1:8, ¿listo? Vamos a leerlo a continuación, dice. Presten mucha atención a lo que estoy diciendo, ¿listo? ¿De dónde viene la verdadera prosperidad? Sencillo, mi hermano. Lean y presten atención. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Estamos hablando de toda la Biblia, toda la palabra de Dios, ¿cierto? Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en toda la Biblia, la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme en todo lo que en él está escrito, porque entonces si lo haces, harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí se dan cuenta de dónde viene la verdadera prosperidad? No viene del diezmo ni de la ofrenda, viene del constante meditar en la palabra de Dios y ponerla por obra a nuestros hermanos en la fe, difundirla, ¿sí? Dicen los católicos que por obras nosotros llegamos al cielo. Nosotros los cristianos creemos que no, pero es necesario hacer obras porque aquel que tenga testimonio y aquel que tenga como un corazón arrepentido y humillado de Dios, se le tienen que ver sus obras, ¿sí? La Biblia dice, la fe sin obras es muerta, no sirve de nada. Muchos se la pasan hablando de Dios, pero no son capaces de acercarse a otros que realmente necesitan tanto económica como espiritualmente y de llegarles a esas personas. ¿Me equivoco o no me equivoco? Perdonen si estoy equivocado en lo que estoy diciendo, ¿listo? Vamos a seguir. Vamos a seguir, dice. La mayoría de pastores lucran con la fe, diezmos, pactos y primicias. ¿Listo? Vamos a hablar por un momento de los pactos. Muchas personas llegan y poner el ejemplo de Jacob. ¿Listo? Ok, más adelante una amiga está hablando de Jacob. Dice, en Génesis 28:22 dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí se dan cuenta cómo se está manipulando a Dios en ese momento?
Jacob mismo, que era un engañador, creo que eso es lo que significa el nombre engañador, no era culpa de él, sino era su misma naturaleza que lo hacía ser un tramposo. ¿Sí? ¿Recuerdan que Jacob era un tramposo? Entonces dice luego que el mismo Jacob le dijo a Dios, si tú me prosperas, de todo lo que me des el diezmo te apartaré. Manipulador, remanipulador. ¿Acaso yo soy así? No, mi hermano, yo le digo a Dios, te doy gracias, te doy ofrenda, te doy diezmo, lo que sea, simplemente es porque entendí lo que es el regalo de la gracia, un regalo que ni usted ni yo me merezco, ¿sí? ¿Quién podía pagar la salvación? Ni todo el dinero del mundo. Para que ahora nosotros digamos, no, es que yo soy obrero y el obrero es digno de su salario, sí, pero trabajo físico, mi hermano, ¿sí? ¿Sí? No son ese tipo de cosas, chicos. Entonces, el caso de Jacob es sin ánimo de ofender, no es un buen ejemplo, porque Jacob está siendo manipulador. Si tú me das, entonces yo te daré. Ah, no, entonces Dios, yo te voy a ofrendar, yo te voy a diezmar porque sé que tú me vas a dar. Mal. Baila, ese corazón ya estaba errado, ¿sí me entienden? Bueno, me devuelvo otra vez a los otros que estaba diciendo, estaba acá, no estoy queriendo decir nombres ni nada de ese tipo de cosas, ¿listo? Sino simplemente estamos hablando de este tema. Había una chica llamada, se hace llamar pastora y evangelista, no voy a hablar de nombres, pero ella decía, desde el principio me respondió de esta manera, esto es la forma más orgullosa y arrogante de responder, dijo, todos están errados en lo que comentan. O sea, solo ella tiene la razón. Bueno, fuente de sabiduría, ilumínanos. ¿Listo? Perdón, pero es que empezó de una actitud pésima. ¿Listo? Las escrituras están, solo que no saben escudriñar, porque si no pensarían diferente. La revelación de la palabra de Dios. Dios, ofrendas y diezmos son adoración a nuestro Dios. Son santificados y limpiados por la obediencia, no al hombre sino a Dios. Y cada uno dará cuenta de sí. Ok, Jesús no diezmó, ¿listo? Jesús no diezmó, muchachos, Él no lo hizo, ¿listo? Empecemos nomás por ahí, estamos hablando de Jesús. Mismo Pablo dijo, de cómo cada quien propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, bueno, ya luego les respondió otras cosas, esa persona dijo, podemos estudiarla si quieres entender o no. Entonces, bueno, ya respondí con lo de lo que les estaba hablando a continuación, acerca de que era el 23%, ni siquiera el del 10%, ¿sí? Y bueno, vamos a basarnos en la ley. Si realmente, como luego contestó esa persona, todo lo resumo con un par de versículos del Nuevo Testamento. Uno dice, no piensen que he venido a acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra no pasarían ni una tilde ni una letra hasta que todo se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandatos, por pequeño que sea, les enseñe a otros obedecerlo, será considerado muy pequeño. Bueno, ustedes ya conocen ese capítulo, ¿listo? Resulta y pasa, ese es el primer ejemplo, ¿listo? Resulta y pasa que les voy a hacer una pregunta. ¿Saben cuántas leyes tenía la ley mosaica? Más de 613 mandamientos, ¿ok? ¿Quién lo pudo cumplir a cabalidad? Nadie hasta el momento. Dice que solo Jesús, santo y sin mancha, fue el único que pudo cumplir a cabalidad toda la ley. Ok, si tú digamos cumplieses en este momento con el diezmo, pero resulta y pasa que tienes tu esposa y en el tiempo en que ella tiene periodo, tienes intimidad con ella, ya estarías transgrediendo la ley, ¿sí? No puedes comer cerdo, no puedes comer sangre, ¿sí? No puedes hacer cierto tipo de requisitos que estaban en la ley mosaica. Y solo con que quebrantes uno de estos mandamientos ya has quebrantado toda la ley. Lo siento, mi hermano, es la verdad. Entonces, ¿estamos hablando de la ley o estamos hablando de lo que Jesús dijo? Porque Jesús dijo, yo resumo toda la ley en 2 mandamientos. Que amen a Dios sobre todas las cosas y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Yo no veo diezmos ahí. No, es que estamos hablando de la ley de Dios. Ok, ¿la ley del amor o la ley de que si yo doy tú me das? Manipulación, mi hermano, lastimosamente es pura manipulación. Luego dice esta persona, Mateo 5, 17 al 19, si aman, obedecerán mis mandamientos, lo que acabo de decir, ¿cierto? Los 2 mandamientos.
Cumplidos los mandamientos y ordenanzas, no amor y obediencia, sabemos que la iglesia se sostiene de diezmos. Si se dan cuenta, ahí ya entró en manipulación. O sea que tenemos que darle a Dios, porque si no, entonces la iglesia no se sostiene. Mentira, parcero, mentira. Vea, nosotros tenemos un evento que se llama Lord of Metal. Lo hace Andrea Ponte, lo hace Diego Sáenz, mi persona. Y a nadie de ustedes les hemos dicho, hey, es que nos tienen que dar porque nosotros estamos haciendo un evento de rock o metal cristiano. Vea, parce. Si usted no ha entendido el significado de la palabra gracia, le recomiendo que lea la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o todos los significados que tienen que ver con la palabra gracia. Porque si no, hermano, ustedes no han entendido la gracia, ¿sí? Entonces ahora yo por predicar tengo que decir, uy, me van a invitar a Perú y bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo voy yo ahí? Yo voy a predicar. No, hermano, ya usted se volvió un mercader de la fe. Yo predico, pero a nadie le pido plata, ¿sí? Porque soy un servidor. No necesito que los demás me estén sirviendo o que me estén dando. A mí me llega dinero, me llegan ofrendas, me llegan muchas personas y me dicen, Edwin, te quiero invitar a comer, te quiero esto, lo otro. Pero yo nunca estoy, venga, es que usted me tienen que dar. ¿Sabe qué he aprendido de los indígenas? Los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada dicen que nosotros nos llaman los bunachi. Y bunachi significa hombre que destruye la tierra. Imagínense nomás en qué posición nos tienen a nosotros, ¿sí? Ellos dicen, es que cuando nosotros nos repartimos las cosas, las damos así. Cuando alguien me va a dar algo, yo voy a recibir algo con las dos manos. Y yo decía, ¿por qué? Y decía, porque ustedes los bunachis siempre todo el tiempo tienen la mano estirada. Dame. Pero el simbolismo de poner las dos manos es, tú me das, pero yo también te doy. ¿Sí se dan cuenta la diferencia, mi hermano? Entonces, eso es lo que yo también pienso. A día de hoy nosotros creemos que tenemos que ayudarlo a Dios. Viejo, ¿a ustedes se les ha olvidado que Dios es el dueño del oro y de la plata? Dios es el que hace milagros. Si Dios quiere, hay sequía en este mundo. Si Dios quiere, hay lluvia. Si Dios quiere, Él puede hacer con lo que quiera con nosotros. Para que nosotros seamos tan dignos de decir, es que si no doy diezmo en la iglesia, entonces la iglesia se va a acabar. Mentiroso, mi hermano, lo engañaron, viejo, y usted se comió el cuento entero, ¿sí? La iglesia sin diezmos o con diezmos iguales ya se va a sostener, porque el que la sostiene es Dios, no usted, hermano, ¿sí? Entienda eso. Perdón la gritería, no tiendo a gritar, pero pues, es que hermano, seamos realistas, brother, es la verdad. Luego yo digo, bueno, diezmar se ha convertido en un negocio, Pablo no diezmaba, es más, él solo aceptaba ofrendas y todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a dejar eso acá a un lado, ¿listo? Por un momento vamos a hablar de la ofrenda de Abraham, el diezmo de Abraham hacia Melquisedec, ¿sí? En este caso tampoco cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Abraham solo diezmó una vez al rey Melquisedec, ¿sí? Una sola vez en su vida, ¿sí? Y esto fue por un botín de guerra, o sea, algo que habían tomado para ellos, ¿sí? Y dio la 10ª parte, ¿sí? Entonces no cuenta porque no estamos hablando de un trabajo como tal, ¿sí? Se habla de los primicias, ¿sí? Que si yo ahorita en este primer mes del año me gano, no sé, $1,000, entonces debo darlo todo. Eso tampoco es de la palabra de Dios. Si estaba en el Antiguo Testamento, ya no pertenece a la gracia, sino pertenece a la ley. Si usted no puede cumplir con los 600 y punta de mandamientos, ya ha transgredido la ley, ¿sí? Hagan de cuenta, es como esto. Ustedes van en su automóvil, ¿sí? Los para un agente de tránsito. Le dice el artículo tal de la ley tal, dice que usted no puede pasar, está cometiendo una contravención, ahora usted es acreedor a un parte de tanto dinero, ¿sí? Si usted no conoce la Constitución o las leyes, el Código de Tránsito, pues obviamente usted se va a tragar el cuento entero y va a tener que pagar ese dinero. Pero de pronto usted conociendo realmente las leyes de su país, sabiendo de la Constitución política, las normas de tránsito, usted le va a decir al oficial de tránsito, sí, pero el código tal dice que usted no puede estar haciendo estas paradas acá porque le faltan los conos, qué sé yo, esto y lo otro. Entonces el policía, ¿qué le va a decir a usted? No, tranquilo, no hay ningún problema, siga. ¿Saben por qué? Porque usted conocía, pero si usted no conoce, hermano, lo van a engañar, lo van a estafar, ¿sí? ¿Por qué no creo? También es el ejemplo de los pactos que muchas veces hacemos con Dios. Muchas personas se manipulan y se basan en el supuesto pacto que Jacob hizo con Dios. Resulta y pasa que eso no fue un pacto, eso fue un compromiso que él hizo con él mismo y puso a Dios de testigo. Pero este pacto venía desde Abraham, ¿sí? Que él le mostró las estrellas y le dijo todo, la descendencia y todo eso.
pero no venía de Jacob. Jacob lo que se predispuso en su corazón a guardar esa parte, pero sí con condiciones. Bueno, si tú me das, entonces yo te voy a dar esta parte. Baila, mi viejo. Listo, Dios lo bendijo porque en el momento fue algo que hicieron el uno con el otro. Pero no fue un pacto. Es que ¿por qué nos creemos tan dignos de que yo pueda pactar con Dios, mi viejo? Eso no es así. Siempre que Dios pactó con alguien, fue Dios diciéndole a alguien, yo voy a hacer contigo esto, nación grande, esto y lo otro. Nunca los hombres se atrevieron a decir, Dios, es que tú me tienes que dar y esto y lo otro, yo pacto contigo, de ahora en adelante voy a dar tanto dinero porque sé que si yo lo doy, tú me vas a bendecir. Mi hermano, esa plática se perdió si usted piensa en ese tipo de conceptos, ¿sí? Les recomiendo que vean un análisis que está en YouTube, se llama 10 pastores que ya no creen en el diezmo o que el diezmo no sea para estos tiempos. Ahora, mi hermano, si usted quiere seguir diezmando, no hay ningún problema. No espere realmente que, como dice el capítulo de Malaquías, Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y todo eso. Porque puede que usted diezme, pero si usted se comporta muy mal en su casa, eso no sirve para nada, ¿sí? Si usted no es de buen testimonio, si usted realmente no da a las viudas, a los huérfanos, a aquellas personas que realmente lo necesitan, hermano, ¿de qué le sirve diezmar? Lo único que estás haciendo un parásito de su pastor y engordándole la barriga a ellos y poniendo luces y colores y más cosas en la iglesia, ¿sí? Hace poquito, inclusive en una iglesia estaban, no, que ahora nuestros videos van a ser con gafas en tercera dimensión. Y estoy hablando de una iglesia de acá de Bogotá, parce, ¿sí? Muy llena de personas. Pero entonces, ¿qué? Ahora queremos a Dios, Dios de colores, el Dios Jericho Festival, Dios yo no sé qué, el Dios trans, el Dios electrónica. No, mi hermano, ustedes no necesitan ostentar tanto. Ustedes lo que necesitan es llevar la buena nueva de salvación y comportarse como la palabra de Dios dice. No me crean a mí, escudriñen las escrituras. Si ustedes quieren seguir creyendo en los diezmos y quieren seguir llevándolos, no hay ningún problema. Yo ofrendo y más bien esa plática que tengo de los diezmos la llevo a esos muchachos o a esas personas que realmente sí lo necesitan. No dar el diezmo en la ofrenda para que el pastor se pueda comprar sus nuevos New Balance, pueda ir a comer cazuela de mariscos, langosta y todo eso. Porque muchos ustedes los pueden ver muy humildes dentro del púlpito y todo eso, pero vaya usted a saber en qué están utilizando su dinero. Ah, no, yo le cumplo a Dios. Perfecto, eso está bien, sí, pero no queremos pastores parásitos. Eso es lo que no queremos. Y estamos plagados de ese tipo de personas. Personas manipuladoras, histeria colectiva. El uno dice amén, el otro también, amén, amén, amén. Nadie escudriña las escrituras, sino que comen entero. No podemos comer entero, mi hermano, ¿sí? No podemos comer entero. Estamos siendo engañados. Estamos siendo engañados en todos los sentidos de la palabra. Entonces, muchachos, creo que esto ha sido todo. Creo que una palabra dicha muchas veces, así sea mentira, se convierte en una verdad, ¿sí? Ya voy a finalizar, ¿listo? Decía en una ocasión que una vez el mismo Adolfo Hitler tomó una de las cuartetas del falso profeta Nostradamus y en muchos panfletos colocó una de sus profecías en la cual decía que Francia iba a ser invadida y no se iba a levantar un arma y ellos iban a entregar Francia así literalmente. ¿Qué hizo Hitler? Tomó esa palabra, hizo miles de panfletos, pidió que fotocopiaran eso, pasó en un avión, muchos aviones por Francia, por París y arrojaron esos papeles. Cuando apenas la gente empezó a leer la profecía del francés, porque Michel de Nostradamus era francés y se decía que era un vidente para ellos, rápidamente entregaron Francia. ¿Sí se dan cuenta? Histeria colectiva, mi hermano, ¿sí? Se dice que el arco iris tiene 7 colores, ¿ok? Que el arco iris tiene 7 colores. Y resulta y pasa que cuando ustedes se van a dar cuenta, vienen en el internet, fue Isaac Newton el que colocó el 7º color, el color índigo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos eran que los 7 planetas, que los 7 días, se basó muchas cosas en el número perfecto de la Biblia. Pero cuando ustedes van a un análisis profundos, fue Isaac Newton el que colocó el 7º color. Pero el arco iris en la disfragmentación del color tiene 6 colores. Es cierto, mi hermano. Que nos hayan engañado es otra voz, ¿sí me entiende? Que usted no haya leído y coma entero el cuento es otra voz. Ahí está en mi estado. Analicen todo el texto que dice y cómo habla de él y se darán cuenta que el arco iris no tiene 7 colores, sino 6 colores, ¿sí? Ahora, tampoco es un símbolo gay porque fue un pacto de Dios. Entonces,
también dejando eso a un lado. ¿Qué otras cosas? La temperatura, ¿sí? Eso es lo último que voy a decir. Se dice que el término cero en la temperatura de los termómetros, termostatos y todo ese tipo de cosas es el término donde no debería haber ni frío ni calor. Pero resulta y pasa que cuando llegas al número cero en el termómetro, está haciendo un frío que te congela los huesos, mi hermano, ¿sí? Los científicos han analizado que el grado medio entre el frío y el calor en un termómetro no es el grado cero. Viene a ser el grado 13, 12 o 14. ¿Sí se dan cuenta? Nos engañaron, mi hermano. Y nosotros nos comimos el cuento entero, ¿sí? Ahorita nos están hablando de la vacuna, de que esto... Mi hermano, eso no es tan así, viejo. Tengo personas, amigas mías, que se han vacunado y ya se murieron. Y acá tengo a mi mamá al lado. No se vacunó, le dio COVID y no se murió, parce. Entonces, ¿cuál es el cuento? ¿En quién creemos? ¿Estamos poniendo la fe en Dios o en hombres? ¿Sí? Ya bueno, con el tiempo se ha vacunado. Creo que en la familia el único que no se ha vacunado soy yo, ¿sí? Porque no entiendo cómo me voy a dejar meter algo de lo cual ni siquiera sé si hay estudios profundos, hay estadísticas y ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo lleva el SIDA en este mundo? ¿Sí? Y hasta ahora supuestamente hay indicios de vacunas, ahora ya las personas no se mueren de SIDA, duran 30, 40 años, ¿sí? Pero ni siquiera se ha creado una vacuna para el SIDA. Ah, no, entonces resulta y pasa que ahora sí hay vacuna para el COVID, ¿sí? Pero cada vez hay más memes en los cuales quinta dosis, sexta dosis, octava dosis. Y así seguimos, mi hermano, ¿sí? Somos como conejillos de India, ¿sí? Como ovejas llevadas al matadero. ¿Por qué existen los revolucionarios? Porque llegan y dicen, oiga, mi hermano, pero esto no dice la Biblia, pero esto no dice este libro. Por eso, mi hermano, ¿sí? Por eso existen los revolucionarios. Jesús era un revolucionario, ¿sí? ¿O por qué creen que terminó en la cruz? Porque estaba en contraposición con lo que decía el César, con lo que decían los fariseos, los saduceos, amorreos, todos estos pueblos que lo único que tenían era sepulcros blanqueados, ¿sí? Por fuera muy bonitos, muy bellos y todo, pero por dentro podridos. Él les decía, ustedes diezman hasta en el comino, en el eldo, hacen de toda clase de cosas, ¿sí? Cuando lo que importa es circuncidar el espíritu y no la carne, mi hermano, ¿sí? ¿De qué nos sirve ofrendar o diezmar y todo eso? Y en nuestras casas somos lo peor. Eso no sirve de nada, mi hermano. O si ustedes están esperando, como les decía, a cambio de que porque ofrendes o diezmes Dios te va a bendecir, mi hermano, puede que eso nunca pase, ¿sí? Muchos de los mártires de la Biblia murieron pobres. Entonces vamos a decir que no estaban prosperados, que estaban en maldición. Qué gran mentira, mi hermano. Ustedes se dejaron creer cuento de esos pastores de la prosperidad. Yo no creo en los pactos, no creo en las primicias, perdón, no creo en los diezmos, no creo en toda esta manipulación que se ha hablado, ¿sí? Entonces, muchachos, escudriñen las escrituras, porque la misma Biblia dice que en ellas ustedes van a encontrar las respuestas. Lo último, ahora sí. Busquen el video donde dice 10 pastores que ya no creen que el diezmo sea bíblico. Tienen YouTube, tienen cómo buscar, ¿sí? Ahí están las herramientas, que muchas veces no queramos leer, estudiar a profundidad y simplemente dejarnos creer de las emociones de muchos y de que si yo no diezmo, no ofrendo, soy maldecido, mi hermano. Vea, parce. Les recomiendo que lo hagan, porque ustedes están siendo engañados, ¿sí? Es como cuando ustedes van en un avión y este avión va fallando, va en caída, ¿sí? Y le dice el piloto o alguien de ahí de la azafata, toma este maletín, dentro hay un paracaídas, saltas y no vas a perder la vida. Resulta y pasa que usted se pone el maletín sin ver lo que había adentro, salta del avión, cuando tira de la soga se da cuenta que solo había ropa o no había nada, ¿cierto? ¿A dónde te diriges? A una muerte segura, mi hermano. Entonces no coman entero. Muchos son los que engañan. Y si ustedes también se dejan engañar, pues hacen parte de eso, ¿sí me entienden? Entonces no podríamos hablar de que ustedes huelen a oveja, sino huelen a lobos, ¿sí? He ahí la gran diferencia, muchachos. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Y muy pocos son los que pasan por este lugar. Entonces, muchachos, no me crean a mí, lean las escrituras, analicen, ¿sí? No me coman como un cuento al pastor que tiene 1 millón de seguidores en el Facebook, que tiene una iglesia supremamente grande, pero solo habla humanismo, cosas así, palabras huecas, ¿sí? Créanle más bien a Dios, ¿sí? Y escudriñen, porque en estos tiempos va a haber muchos apostolobos. Ya no lo advertía la Biblia, ¿no? Nos lo advirtió Jesús, los apóstoles, todo eso. Muchachos, si alguno tiene un versículo que me pueda comprobar fehacientemente, bíblicamente, que los discípulos de Jesús diezmaron,
me lo hacen saber, listo, porque en el Nuevo Testamento no lo van a encontrar, no lo hay, mi hermano. Entonces, chicos, muchas bendiciones para todos, gracias por haberme escuchado y les recomiendo lo que les estaba diciendo. 10 pastores que ya no creen que el diezmo sea bíblico, de sana doctrina, ¿no? Los demás sí lo creen. Muchachos, muchas bendiciones y otra vez muchas, pero muchas gracias más que nada por haberme escuchado.